Hola a todos, somos el equipo número 6 y en este video les vamos a hablar sobre el sistema digestivo. Los integrantes del equipo son Dylan Ferrer, Marlon Zul, Gloria Flores, Abdiel Isidro y María Pantí. Para empezar, vamos a hablar de qué es el sistema digestivo. De forma muy general, el sistema digestivo es un conjunto de órganos que procesan los alimentos y los líquidos para descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía o para el crecimiento y la reparación de tejidos. En este video vamos a hablar un poco más a fondo del sistema digestivo en temas como órganos que lo conforman y las fases de la digestión. Bueno, sabemos que los órganos que conforman al sistema digestivo son el hígado, la vesícula biliar, intestino delgado e intestino grueso. De forma muy general, el hígado y la vesícula biliar se definen como que el hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo y pesa alrededor de 1.4 kilogramos en el adulto promedio. Está por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio. En cambio, la vesícula biliar es un saco más pequeño, piriforme, localizado en una depresión de la cara inferior del hígado. Mide aproximadamente 7 y 10 centímetros y cuelga del borde anterior inferior del hígado. Tenemos que la anatomía del hígado es que está casi cubierto por el peritoneo visceral y revestido por una capa de tejido conectivo denso y regular que yace en la profundidad del peritoneo. En cambio, en la anatomía de la vesícula biliar tenemos que se distingue un fondo con proyecciones hacia abajo desde el borde inferior del hígado, el cuerpo, la porción central y el cuello, la porción estrecha. El cuerpo y el cuello se proyectan hacia arriba. Bueno, también conocemos que hay ligamentos del hígado. Entre ellos tenemos el ligamento falciforme, el ligamento redondo y los ligamentos coronarios que estamos apuntando en pantalla. Bueno, la histología del hígado nos dice que tenemos hepatocitos, canículos biliares y sinusoides hepáticos. Los hepatocitos son las principales células funcionales del hígado. Los canículos biliares son pequeños conductos entre los hepatocitos, donde recogen la bilis producida por estos. Y los sinusoides hepáticos son capilares sanguíneos muy permeables que se encuentran entre las filas de hepatocitos. En la siguiente imagen apuntamos donde se encuentran los hepatocitos, el sinusoide hepático y el canículo biliar. Tenemos a continuación algunas funciones del hígado y la vesícula biliar. Entre ellos se encuentra el metabolismo de hidratos de carbono, metabolismo proteico, metabolismo de líquidos, procesamiento de fármacos y hormonas, excreción de la bilirrubina, síntesis de sales biliares, almacenamiento, fagocitosis, activación de la vitamina D, entre muchas otras. Tenemos el siguiente órgano que conforma el sistema digestivo, que es el intestino delgado. Tenemos que su definición y ubicación nos dicen: los procesos de la digestión y la absorción de los nutrientes se producen en un órgano tubular largo, el intestino delgado. Solo su longitud ya provee una enorme superficie para la digestión y la absorción, y esa superficie se incrementa aún más por la presencia de pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. Bueno, tenemos que la anatomía del intestino delgado nos dice que tiene el duodeno, que es el segmento más corto, es retroperitoneal, inicia en el esfínter pilórico del estómago hasta que comienza el yeyuno con forma de tubo en C. El yeyuno mide alrededor de 1 metro y se extiende hasta el ilion. Yeyuno significa vacío, que es como se lo encuentra después de la muerte. El ilion mide alrededor de 2 metros y se une con el intestino grueso mediante el esfínter o válvula ileocecal. Entonces, a continuación, en la imagen mostramos dónde se encuentra cada uno. Seguidamente tenemos la histología del intestino delgado. Nos dice que la mucosa está compuesta por el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae. Tenemos las células criptas de Lieberkühn, secretan jugo intestinal, las células de Paneth secretan lisozima, una enzima bactericida capaces de fagocitar, las células S, células CCK y células K que secretan hormona secretina, la colecistocinina o CCK. También tenemos la submucosa presenta glándulas duodenales, la muscular consiste en 2 capas de músculo liso, la serosa es la mayor parte del duodeno, la serosa cubre por completo el intestino delgado, las vellosidades son proyecciones o maneras de dedos de la mucosa que miden entre 0.5 y 1 milímetros de largo. A continuación en la imagen mostramos dónde se encuentra cada una de ellas.
A continuación hablamos del jugo intestinal, que es un líquido amarillento, se secreta cada día. El jugo intestinal contiene agua y moco y es ligeramente alcalino. Los jugos pancreáticos e intestinales proveen un medio líquido que colabora con la absorción de las sustancias del quimo en el intestino delgado. Seguidamente tenemos la absorción en el intestino delgado. Aquí tenemos que las fases química y mecánica de la digestión convierten las sustancias alimenticias en moléculas que puedan atravesar las células epiteliales absortivas de la mucosa hacia los vasos sanguíneos y linfáticos de la región. El paso de esos nutrientes desde el tubo digestivo hacia la sangre o la linfa se denomina absorción. Tenemos que alrededor del 90% de toda la absorción de nutrientes se cumple en el intestino delgado, mientras que el 10% restante tiene lugar en el estómago y en el intestino grueso, pero de eso vamos a platicar más adelante. Aquí tenemos que la absorción en el intestino delgado puede ser de diferentes formas, puede ser absorción de monosacáridos, de aminoácidos, de lípidos, de electrolitos, de vitaminas e incluso de agua. Continuamos con el intestino grueso. Aquí sabemos que el intestino grueso es la porción terminal del tracto gastrointestinal. Sus funciones son sobre todo completar la absorción, producción de ciertas vitaminas, formación de las heces y la expulsión de estas del cuerpo a través del ano. Entonces tenemos la anatomía del intestino grueso, que nos dice que mide alrededor de 1.5 metros de largo y 6 centímetros de diámetro, que se extiende desde el ilion hasta el ano. Entonces está unido a la pared abdominal posterior por su mesocolon, que es una capa doble del peritoneo. También sabemos que las 4 regiones principales del intestino grueso son el ciego, el colon, el recto y el conducto anal, como tenemos en la imagen que tenemos a un costado del texto. Y también presentamos esta imagen donde se puede ver de mejor forma las partes que conforman al intestino grueso. En la histología tenemos que la pared del intestino grueso contiene las 4 túnicas encontradas en el resto del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa consiste en el epitelio cilíndrico simple, la serosa del intestino grueso es parte del peritoneo visceral, la submucosa constituida por tejido conectivo areolar y la muscular, que presenta una capa longitudinal externa y una capa circular interna de músculo liso. A continuación tenemos una imagen donde podemos apreciar mejor esto que acabamos de mencionar. Seguidamente tenemos la absorción y formación fecal. Cuando el quimo permanece en el intestino grueso entre 3 y 10 horas, se vuelve sólido o semisólido por la absorción activa de agua y se denomina entonces materia fecal o heces. El estreñimiento define la defecación infrecuente o la dificultad para defecar, causada por una disminución en la motilidad intestinal. Y por el contrario, la diarrea es el aumento del volumen y contenido líquido de las heces por el incremento de la motilidad intestinal y la disminución de la absorción intestinal. Y por último tenemos las fases de la digestión. Tenemos como primera fase de la digestión la fase cefálica, que nos dice que en la fase cefálica el olor, la vista, el pensamiento o el sabor inicial de la comida activan centros neuronales de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico. A continuación tenemos una imagen que lo ilustra un poco mejor. También tenemos la siguiente fase, que es la fase gástrica, que aquí nos dice que actúan en la regulación neuronal, todos los alimentos distienden el estómago y estimulan los receptores de estiramiento de su pared. También involucra la regulación hormonal, que dice la secreción gástrica durante esta fase también es regulada por la hormona gastrina. La gastrina se libera en las células G de las glándulas gástricas en respuesta a diversos estímulos. Y por último, tenemos la fase intestinal. La fase intestinal de la digestión comienza cuando los alimentos llegan al intestino delgado. Tenemos que aquí se involucra la regulación neuronal, que es la distensión del duodeno por la presencia de quimo que provoca el reflejo enterogástrico. Y también tenemos que se involucra la regulación hormonal. La fase intestinal de la digestión es mediada por 2 hormonas, la colecistonicina y la secretina. Y tenemos la imagen que lo acompaña. De igual forma, aquí observamos todo lo que involucra la última fase de la digestión.
Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que este video sobre el sistema digestivo nos ha permitido adentrarnos en el asombroso mundo de cómo nuestro cuerpo procesa los alimentos que ingerimos. A lo largo de esta presentación hemos explorado los órganos claves involucrados en este proceso, como mencionamos antes: el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y el intestino grueso, etcétera, ¿no? Como mencionamos al principio. De igual forma, ahora tenemos una comprensión más profunda de la anatomía y el funcionamiento del sistema digestivo, con las fases de la digestión, porque es un componente esencial de nuestro cuerpo y al entender su funcionamiento podemos tomar decisiones informadas para mantenerlo en buen estado. Y por último, presentamos nuestra bibliografía, que toda la información contenida en este video fue extraída de El Tórtora. Y pues es todo. Muchísimas gracias por la atención y espero que el video haya sido de su agrado.